Gracias, buenos días. Gracias a la Cámara de Diputados y a la Sociedad Mexicana de Servicios Electorales, particularmente al doctor Víctor Alarcón por la invitación. Preparé un documento, así que se los voy a leer. Me han solicitado que en el marco de este foro para la reforma electoral de 2013 me pronuncie sobre la necesidad de implementar reformas en lo relativo a las campañas electorales. Como es obvio para todos, en tanto la legislación contemplaba que era derecho exclusivo de los partidos políticos registrar candidatos para participar en los procesos electorales, se requiere actualizar toda la legislación a fin de que se reconozcan y regulen las candidaturas independientes. Esta es la primera e ineludible reforma electoral en materia de campañas electorales, cuya realización debe plantearse de inmediato. En cuanto a emprender una nueva reforma integral que modifique el modelo de comunicación política en general y de las campañas electorales en particular, lo que significa un replanteo importante de la situación legislativa vigente, debo decir que no estoy segura de su necesidad. En términos generales, me parece que el diseño de modelo de comunicación política definido en 2007 es adecuado para el desarrollo de procesos electorales competitivos con la presencia activa y hasta militante de medios de comunicación electrónicos concentrados y todavía con una enorme influencia. En términos específicos y derivado de las experiencias de los procesos electorales realizados con esta nueva normatividad, me refiero a 2009 y 2012, considero que existen aspectos perfectibles y que, en caso de modificarse, pudieran contribuir a mejorar la equidad en la competencia en futuros procesos electorales. En concreto, tengo 6 propuestas específicas para una eventual reforma de los apartados relativos al desarrollo de las campañas electorales, que presentaré al final de esta intervención. Estas propuestas se basan en el análisis del funcionamiento del modelo de comunicación política durante la elección federal de 2012. La conclusión general de este análisis, que por supuesto a nadie sorprenderá, es que las mayores dificultades para el funcionamiento del modelo de comunicación política y, en consecuencia, para que las campañas electorales se desarrollen en condiciones de equidad, se ubican en la resistencia de los partidos políticos y de los concesionarios y permisionarios de los medios de comunicación electrónicos, así como de los propietarios de algunos medios de comunicación impresos. Este conjunto de actores políticos buscan algún resquicio legal y, si no lo encuentran, lo generan dolosamente para incurrir en actos que vulneran la legalidad. Esta conclusión se basa en el análisis de la información contenida en 318 acuerdos y resoluciones emitidos por el IFE y de 138 sentencias del tribunal. 456 documentos con los que estos órganos electorales interpretaron, aplicaron, complementaron y redefinieron el modelo de comunicación política definida por el legislador en 2007. En este análisis incluimos todas las fases del proceso electoral, desde las precampañas hasta la calificación de las elecciones por instancias jurisdiccionales, pasando por las intercampañas, las campañas, la jornada y los cómputos del proceso electoral de 2012. En resumen, el IFE y el Tribunal emitieron, como ya señalamos, 456 acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los medios de comunicación. El IFE concentró el 70% y el Tribunal emitió el 30% restante. En estas resoluciones y sentencias de los órganos electorales, se observa que ambos órganos buscaron garantizar el derecho a la información, pero protegiendo la libertad de expresión. La elección sobre la que se presentó el mayor número de quejas durante el proceso electoral federal de 2012 fue, como es lógico, la presidencial con 58% de los reclamos. Las elecciones para gobernadores y congresos locales ocupan el segundo lugar con 15% de los casos. El modelo de comunicación política tiene como objetivo central limitar la influencia de los medios electrónicos de comunicación en los procesos electorales. Por ello, se prohibió que partidos políticos y particulares compraran espacios comerciales en los medios electrónicos. Pese a esto, el 59% de las quejas fueron contra la propaganda transmitida en radio y televisión. Los reclamos se concentraron, obviamente, en la propaganda electoral, con 58% de los casos. Un dato alarmante es que el 22% de los reclamos fue por propaganda gubernamental. Alarmante, pues habla de la intención de funcionarios públicos por desequilibrar las condiciones de competencia, pese a la prohibición establecida en la ley. La intención de los funcionarios públicos resulta escandalosa, porque uno de los motivos de la reforma constitucional fue limitar a los funcionarios públicos. Incluso se resolvió que la libertad de expresión no era un criterio aplicable a ellos. Pese a esto, los funcionarios públicos de los que
distintos partidos y niveles de gobierno cruzaron los límites establecidos en esta norma. Dentro del 21% de quejas por propaganda gubernamental, se pueden encontrar quejas contra el presidente de la República, contra secretarios de Estado, contra gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales. Los partidos políticos son los principales quejosos por propaganda gubernamental. Vigilan a sus competidores considerando que cualquier actividad viola la normatividad y debe denunciarse para ser analizada por la autoridad electoral, lo que implica un verdadero sobreuso del procedimiento. Por esto, los mayores demandantes o quejosos son los directamente afectados por las acciones de los otros partidos políticos, que consideran que sus actos afectan la equidad. Durante el proceso electoral de 2012 fue el PRI quien presentó el mayor número de quejas. Las características de nuestro sistema electoral, cuyos protagonistas eran los partidos políticos, explica también que sean quienes más demandan, así como los más demandados. El 28.5% de las demandas fueron contra algún partido político, seguido de un 19% contra servidores públicos. Durante el proceso electoral federal de 2012, el partido político más demandado fue Acción Nacional, quien concentró el 35% de las demandas, y en segundo lugar se ubicaron el PRD con el 22% y el PRI con el 21%. Uno de los problemas del actual modelo de comunicación política es su aplicación, pues limita el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos, actores interesados en ocupar espacios en los medios. También restringe la participación de otros actores, entre ellos los económicos, interesados en los procesos electorales. Garantizar el cumplimiento de la norma requiere incentivar su cumplimiento mediante castigos suficientemente altos. Sin embargo, la aplicación de los castigos es una de las principales debilidades de las autoridades electorales federales, lo que tiende a favorecer el incumplimiento del modelo de comunicación. Un porcentaje muy alto de los casos analizados no tienen sanción. Solamente en el 10% de los casos, las autoridades electorales federales impusieron una multa y en otro 5% impusieron una amonestación. Dados los poderosos intereses que intervienen en estas infracciones, las sanciones, además, resultan claramente insuficientes. Para determinar el monto de las multas, las autoridades electorales consideran dos criterios: el posible impacto del agravio y la posibilidad de que el agraviante cubra el castigo. Dada la frecuencia de los agravios, es necesario reflexionar sobre la necesidad de aumentar las multas para disuadir al infractor de reincidir en las conductas, especialmente cuando se trata de organizaciones políticas que participarán en las siguientes elecciones. El objetivo debería ser que las multas resulten un castigo ejemplar y no un requisito transitable y con frecuencia bastante favorable en términos costo-beneficio. Los órganos electorales tienen una participación muy intensa en los procesos electorales, pero sus sanciones carecen de fuerza y las aplican en pocas ocasiones, lo que se traduce en ineficacia para aplicar la norma. Esta ineficacia tiene dos explicaciones. Primero, pese a que el legislador diseñó un modelo de comunicación política altamente regulado, las posibilidades de las autoridades electorales para investigar fenómenos complejos y la dificultad de que los quejosos aporten pruebas suficientes hace muy difícil que se documente una falta y que la autoridad electoral aplique alguna sanción. 2. Los partidos políticos usan como estrategia política las quejas ante las autoridades electorales, inconformándose por actos que saben que no constituyen violaciones a la ley o bien sin aportar pruebas suficientes, sabiendo que su reclamo tendrá espacio en los medios de comunicación, es decir, el reclamo constituye en sí mismo propaganda electoral. Los datos agregados nos permiten hacer una evaluación de la interpretación y aplicación del modelo de comunicación política, pero no distinguen la lógica de funcionamiento de cada institución involucrada. Para resolver esta dificultad analizamos los datos para cada uno de los órganos electorales involucrados y encontramos que el IFE, como ya dije, emitió 318 acuerdos y resoluciones en relación con el modelo de comunicación política. El 88% de las ocasiones las decisiones se tomaron por unanimidad. Esto implica que en la mayor parte de los casos no existen diferentes puntos de vista en las interpretaciones. Durante el proceso federal electoral de 2012, el mayor número de acuerdos y resoluciones del IFE fueron por la elección presidencial, ocupando el 64% de los casos. Por supuesto, el mayor número de acuerdos y resoluciones fueron por mensajes transmitidos en radio y televisión, con el 54% de los acuerdos y resoluciones,
lo que es congruente con su importancia en la selección. En cuanto al tipo de propaganda, el 59% de los acuerdos y resoluciones se ocuparon de la propaganda electoral. Pese a las prohibiciones, los funcionarios públicos tuvieron una activa participación en el proceso, pues 19% de las resoluciones y acuerdos se ocuparon de propaganda gubernamental. El modelo de comunicación para funcionar supone tres cosas: el compromiso de todos los actores con su cumplimiento, de modo que estos actores debieran autolimitarse, además de cumplir con las restricciones. Los actores cooperan vigilándose y denunciándose unos a otros, particularmente los partidos políticos, que son los principales afectados por posibles inequidades cuando se obtiene una mayor exposición en los medios. Cuando la cooperación y vigilancia de los actores es insuficiente, opera un mecanismo disuasivo, la sanción que impone la autoridad electoral. Este tercer mecanismo es inoperante. De los 318 acuerdos y resoluciones emitidos por esta autoridad electoral, únicamente en 49 casos multaron al infractor y en otros 23 impusieron una amonestación. Aplicando el mismo análisis a las sentencias del tribunal, encontramos que durante el proceso electoral federal emitieron 138 sentencias. La consistencia de las interpretaciones que hace el Tribunal Electoral se confirma al observar que el 88% de las sentencias fueron votadas por unanimidad. La elección sobre la que emiten el mayor número de sentencias es la presidencial, con 46% de los casos, y le siguen las estatales con el 27%. Pese al propósito de la reforma electoral de 2007 de regular la participación de los medios electrónicos y pese a todas las prohibiciones, durante el proceso electoral de 2012, los medios de comunicación electrónicos se mantuvieron como una de las principales fuentes de tensión. El mayor número de sentencias emitidas por el tribunal, esto es el 69%, más de las 2/3 partes, se ocuparon de mensajes transmitidos en medios de comunicación electrónicos. De las 133 sentencias del tribunal, encontramos que 62 coincidieron con el criterio aplicado por el IFE, mientras que el 30% de los acuerdos y resoluciones del IFE fueron revocadas por el tribunal y 6% fueron modificadas, lo que habla de diferentes criterios al interpretar la norma. En 50 casos, el Tribunal Electoral modificó o revocó las resoluciones y acuerdos del Instituto Federal. Esto se explica porque el IFE tiende a dar una mayor protección a la libertad de expresión que al derecho a la información, mientras que el tribunal tiende a proteger más el derecho a la información. En resumen, del análisis de las sentencias emitidas por el tribunal en materia de medios de comunicación durante el proceso electoral federal de 2012, se observa que, al igual que en el caso del IFE, persiste la tendencia de los partidos políticos por quejarse y recurrir legalmente por actos de los otros partidos que difícilmente se pueden considerar violaciones a la ley. Es clara la intención de considerar cualquier acto de los otros partidos como una violación a la norma, mientras que sus propias actividades, que pueden ser iguales a las que denuncian, las consideran como actos normales, lo que lleva a concluir que los partidos políticos usan como estrategia política estas instancias jurídicas. De la exposición de estos datos se puede concluir que a partir del universo de registros estudiados ha habido una tendencia a la aplicación de criterios diferenciados entre el IFE y el tribunal. Una segunda conclusión deriva de que durante el periodo de análisis se presentaron casos que sometieron a prueba el modelo de comunicación y que evidenciaron la baja cooperación y cumplimiento de las normas por parte de los protagonistas del proceso electoral. Destaca la participación de los funcionarios públicos que realizaron propaganda gubernamental. Los partidos políticos mostraron poco interés en cumplir las normas en materia de medios de comunicación. En realidad, buscaron oportunidades para esquivar su cumplimiento. Este desapego hacia la norma no se resuelve con nuevos reglamentos, porque en materia de medios de comunicación estamos sobrereglamentados. Se trata de un problema que deriva del comportamiento de los actores y solamente se resolverá cuando se modifique la conducta de esos mismos actores. Al inicio de esta intervención señalé que no estaba segura de la pertinencia de una reforma que modifique el modelo de comunicación. A la luz de los resultados que expuse, resulta clara la pertinencia de mantener la limitación de que intereses privados incidan en los procesos electorales. Y también es indispensable mantener la limitación para la participación de los poderes públicos en el desarrollo de las campañas. Persiste la necesidad de prohibir que los partidos políticos compren espacios en los medios de comunicación. El contexto político hace indispensable que el Estado garantice el derecho a la información. Es necesario mantener como propósito central
que los partidos políticos accedan en condiciones de equidad a los medios de comunicación durante los procesos electorales. Es también indispensable mantener la prohibición de que tanto personas físicas como morales contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Todo esto, para su correcto funcionamiento, exige autoridades electorales dotadas de la capacidad suficiente para su administración, por lo que resulta adecuada la definición del régimen sancionador. El modelo de comunicación política establecido en la reforma electoral de 2007-2008 presenta algunos problemas de aplicación que fueron detectados con este estudio. Es de esperar que estas características se acentúen con la presencia de los candidatos independientes y también es previsible que las tareas de vigilancia y sanción de los órganos electorales se complejicen, pues el número de jugadores sin la estabilidad institucional y restricciones que supone el funcionamiento mismo de los partidos políticos aumentará considerablemente. A continuación enunciaré los 6 caminos que me parece que deben atenderse para resolver o por lo menos mitigar algunos de estos problemas. Primero, es propicio alentar el régimen sancionador en una posible legislación de partidos políticos diferente a la ley electoral, puesto que esa norma comprendería un catálogo completo de sanciones que hoy en día se localizan en los reglamentos del Instituto Federal Electoral y otros en la ley electoral. Es decir, habría una condensación de faltas administrativas, sanciones y aplicabilidad de la misma con un solo criterio. 2. De lo anterior se desprende la incorporación de elementos regulatorios en un ámbito distinto al electoral, es decir, propiciar que algunos preceptos se localicen en otros marcos regulatorios para incentivar que los partidos políticos u otros actores tomen con mayor seriedad y responsabilidad el régimen legal. 3. En este sentido, también es imperante homologar el marco regulatorio tanto de la Ley Federal de Radio y Televisión con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto con el objetivo de que los concesionarios y permisionarios de los medios de comunicación atiendan con seriedad y responsabilidad las sanciones en materia electoral que se les impute. En este mismo orden, hacer competente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la aplicación de sanciones relativas a la materia electoral. 4. Es indispensable definir con precisión en la legislación electoral los alcances de 2 derechos fundamentales: libertad de expresión y acceso a la información pública, a efecto de que los actores involucrados no aprovechen los espacios de indefinición. 5. Es necesario discutir la reglamentación en las leyes de responsabilidades de servidores públicos, tanto federales como estatales, de sanciones y provisiones relativas al artículo 134 de la Constitución, concernientes a la prohibición de transmitir publicidad gubernamental en procesos electorales, así como de propaganda personalizada. 6. Es conveniente perfeccionar la instrumentación de mecanismos de control por parte de la autoridad electoral que permitan verificar que no exista compra de publicidad disfrazada por parte de sujetos que prohíbe la ley.